Bezalel hizo el arca de madera de acacia, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y puso en su derredor una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para el arca, y se los ajustó a sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro, y las pasó a través de los anillos en los costados del arca para poder transportarla. El propiciatorio lo hizo de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Para los 2 extremos del propiciatorio hizo 2 querubines de oro trabajado a martillo. Uno de ellos iba en uno de los extremos, y el otro iba en el otro extremo, los hizo de modo que en ambos extremos los 2 querubines formaran una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían las alas extendidas por encima del propiciatorio, y con ellas lo cubrían. Quedaban el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Bezalel hizo la mesa de madera de acacia, de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso en derredor una moldura de oro. También le hizo un reborde de 20 centímetros de ancho, y alrededor del reborde le puso una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las 4 esquinas, donde iban las 4 patas. Los anillos fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa, y sus platos, bandejas, tazones, y jarras para derramar las ofrendas de libación, los hizo de oro puro. Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base y su tallo, y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza con él. De los costados del candelabro salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. En cada uno de los 6 brazos del candelabro había 3 copas en forma de flores de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz, debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz, y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro labrado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus cortapabilos y braseros. Para hacer el candelabro y todos sus accesorios, usó 33 kilos de oro puro. Bezalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior, sus 4 costados y sus cuernos, y en su derredor le puso una moldura de oro. Debajo de la moldura le puso 2 anillos de oro, es decir, 2 en cada uno de sus costados, para pasar por ellos las varas empleadas para transportarlo. Las varas eran de madera de acacia, y las recubrió de oro. Bezalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado, y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar. El altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar, a media altura del mismo. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas, hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. Después hicieron el atrio.
El lado sur medía 45 metros de largo, y tenía cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado norte medía también 45 metros de largo, y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho, y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 22 metros y medio de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada había también cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata, y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina a la entrada del atrio era de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino, recamada artísticamente. Medía 9 metros de largo por 2 metros con 30 centímetros de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata, y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Con él estaba Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y en lino. El total del oro dado como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario era de 1 tonelada. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 3 toneladas y media, según la tasación oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603.550. Cada uno de ellos dio 6 gramos de plata, según la tasación oficial del santuario. 3.300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba 33 kilos. La plata restante se empleó en hacer los ganchos para los postes y recubrir los capiteles de los postes, y para hacer sus empalmes. El total del bronce dado como ofrenda fue de 2.340 kilos. Se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios. En las bases para el atrio y la entrada al atrio, y en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Éxodo 39, 1-43, las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod lo hizo Bezalel de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y lino fino. Martillaron finas láminas de oro, y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y con el lino. Se hicieron hombreras para el efod, las cuales se sujetaron a sus 2 extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el efod, y formaba una sola pieza con él, estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro, y en ellas se grabaron, a manera de sello, los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efod para recordar a los hijos de Israel, como se lo mandó el Señor a Moisés. Bezalel hizo también el pectoral, bordado artísticamente, como el efod, con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y lino fino, doble y cuadrado, de 20 centímetros por lado. En él se engastaron 4 filas de piedras preciosas.
En la primera fila había un rubí, un crisólito y una esmeralda, en la segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un jade, en la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista, en la cuarta hilera, un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro, y eran 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel, grabada a manera de sello con el nombre de cada una de las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro, a manera de cordón. Se hicieron 2 engastes en filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se sujetaron los anillos en los 2 extremos del pectoral, luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral. Los otros 2 extremos de las cadenillas en los 2 engastes, asegurándolos a las sombreras del efod por la parte delantera. Se hicieron otros 2 anillos de oro, y los sujetaron a los otros 2 extremos del pectoral, en el borde interior, junto al efod. Además, se hicieron otros 2 anillos de oro, los cuales sujetaron la parte inferior de las sombreras, por delante del efod y junto a la costura, exactamente encima del cinturón del efod. Con un cordón de lana púrpura ataron los anillos del pectoral a los anillos del efod, a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera del efod, como se lo mandó el Señor a Moisés. Bezalel hizo de lana teñida de púrpura, y tejido artísticamente, todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro, como abertura para la cabeza, y con un refuerzo alrededor de la abertura, para que no se rasgara. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior, entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron, en forma alternada, en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino tejidas artísticamente, las mitras y el turbante de lino, y la ropa interior de lino fino. La faja era de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, recamada artísticamente, como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro, y se grabó en ella, a manera de sello, santo para el Señor. Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetarla al turbante, como se lo mandó el Señor a Moisés. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés, y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios. Presentaron sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles de delfín y la cortina que resguardaba el arca. El arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado. El altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios. El lavamanos y su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión. Y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y, al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Si te gustó mi vídeo, dale me gusta, suscríbete para seguir la secuencia de escuchar la Biblia en 365 días, y comparte para que la palabra de Dios llegue a más personas. Muchas gracias por apoyar mi canal. Bendiciones.